Bueno, ya estamos de regreso y estamos acompañadas. Obvio, acompañadas al piso. Gracias por haber venido. Está con nosotros H. Dalmau, que es género trans no binario, usuaria de marihuana, poliamorosa, VIH positive, estudiante de psicología de la UBA y forma parte de la coordinación regional de la red de jóvenes con VIH de América Latina y el Caribe hispano y del área de desarrollo institucional de la red argentina de jóvenes y adolescentes con VIH. Bienvenido. Gracias por estar acá con nosotros. Bueno, acá también, como siempre, yo siempre digo, como ya, o sea, creo que como que en el momento en el que uno medio que cuando está cancelada es como, bueno, llegaste porque alguien se tomó el tiempo de hacerte el archivo, digamos, ¿no? Total, sí. ¿No? Además, por algunas cosas me gusta discutir a veces. Sí, no, sí, es que a veces está bueno, ¿no? Sí, re. Bueno, H, queríamos saber primero que nos cuentes acerca de la red de jóvenes positivos de América Latina y el Caribe. ¿Cómo se crea? ¿Cuál es la propuesta? Ahí va. El movimiento de jóvenes con VIH en general, ¿no? Porque sí. Yo ahora estoy en la de América Latina, pero bueno, me formé mucho en la Argentina, que es la RAJAP, que es por ahí algunos quizás les suene, ojalá. Que estuvo de aniversario hace muy poquito. Que estuvo de aniversario hace muy poquito porque como movimiento en sí de jóvenes positivos estamos cumpliendo los 10, 11, 12 años más o menos. Ya que todas estas redes surgen alrededor de 2009, 2010, sobre todo estas dos redes surgen como muy en conjunto, ante la constante demanda de jóvenes con VIH de entre 14 y 29 años, de encontrar espacios como de contención y de poder como discutir y charlar acerca de nuestras realidades. Y también como, bueno, en eso encontrar un poco el decurso de haber recibido el diagnóstico de VIH, como que poder resolver esas representaciones más de nuestra vida y cosas que nos cuestan un montón, pero también influir en la política pública y meternos de lleno en la agenda de salud sexual y reproductiva, tanto como local, nacional y del mundo. Claro, sí. Sí. Surge primero acá en Argentina con un par de encuentros en Chapadmalal, y después como bueno se forma también la latinoamericana porque esta es una demanda global, digo, donde acá tenemos la red argentina, pero después en Latinoamérica en la mayoría de los países hay redes de jóvenes con VIH que se constituyen más o menos de la misma manera. Y en todo el mundo después hay una red global de jóvenes con VIH. La agenda de VIH es una agenda que, bueno, Naciones Unidas un poco siempre tuvo, digo, es como, es la verdadera pandemia. Claro. Éramos pandémicas antes de que sea cool. Claro, tal cual. Y siempre fue como muy financiada por la comunidad internacional por esto de que nadie se salva sole. Entonces, como que siempre fue un lugar donde muchos movimientos sociales y civiles encontraban como mucho potencial para desarrollarse. ¿Y qué actividades llevan a cabo? ¿Cuáles son las acciones que llevan a cabo, por ejemplo, la red a nivel país y también la red a nivel más América Latina, digamos, ¿no? Ahí va. A nivel país son dos roles muy definidos, muy diferenciados, aunque seamos como las mismas personas. A nivel de país hay una primera bajada de línea muy importante para nosotros, que es trabajar en contención. Porque la primera política pública que se le ocurre al Estado en términos de VIH es prevención. El tema es que nosotros siempre lo que planteamos, y la sociedad de personas con VIH, la sociedad civil de personas con VIH, digo, nosotros somos una orga de jóvenes, pero hay muchas organizaciones de personas con VIH que están formadas hace como 30 años, hace un montón de tiempo. De hecho, Argentina fue precursora, qué raro. Argentina fue precursora en la ley de SIDA, que se llama actualmente, que inclusive aseguró medicación gratuita para las personas con VIH antes de que esa medicación esté como físicamente en el país. Pero bueno, nosotros tenemos una primera línea que es muy importante, que es la de contención, que la solemos abordar con grupos en redes sociales, con grupos confidenciales, porque al lado de la contención está totalmente ligada a la confidencialidad del diagnóstico, o sea que las personas se puedan acercar a hablar sobre lo que les pasa en las vidas sin que eso termine siendo público, porque eso implica como
peligros para su vida cotidiana, para su relación laboral, para su vida en la familia, su casa, etcétera. Sobre todo también o sea, en todo, pero también hablando siempre como de este rango etario, ¿no? De los 14 a los 30 Claro, años. o sea, dependés de tus padres generalmente Claro. cuando tenés esta edad, o si no es de tus padres, como del trabajo o de las changas que estés haciendo y de que no te cancelen por tener VIH, que es algo que sucede Claro. mucho. Ya que aprovecho el tema Qué anterior. qué loco. ¿Existe la cancelación por...? Sí, o sea, no sé, nunca lo abordamos terminológicamente como cancelación, Ajá. pero es bastante parecido a una cancelación, digo, como pasa muy seguido que por ahí se enteran, entonces te hacen un perfil con tu foto en Grindr, pero donde dice tipo, cuidado, esta persona tiene SIDA. Eso como pasa, sucede, es una realidad Qué hoy en fuerte. día. Se aborda, hay leyes que dentro de todo, no tanto, pero que nos permiten como argumentar algo sobre confidencialidad de diagnóstico y buscamos, bueno, entonces tenemos otras áreas de intervención, Ujú. como principalmente lo que son los grupos de pares, que es como, bueno, acción a través de redes sociales, pero también juntarnos todas las semanas y tener un espacio verdaderamente donde hablar, no sé, qué te pasó en la semana. Que me parece que eso es un eje súper fundamental en ese rango etario cuando estás pasando, porque sos súper vulnerable, vos estás descubriendo miles de cosas y además sobrellevar todo eso junto debe ser bueno. Entonces tener a alguien que entienda en la misma, ¿no? Total. Es un gran apoyo para... Sí. Bueno, de hecho, a mí me pasó, yo cuando me diagnostiqué a los 18 años, como una semana y media después, creo que fue la Marcha del Orgullo en Capital Federal, y a mí un hermano mío me dice como esto tenés que resolverlo, tenés que como digerirlo, pero sobre todo tenés que militarlo. Claro. Y esa militancia, él me dijo que yo la comienzo en esa marcha. Y yo voy a esa marcha y me pasan un panfleto de lo que era la Rajab, y ahí conocí mi primera reunión de pares, y ahí fue como, digo, cada uno tiene un miedo diferente, cada uno le afecta de manera diferente. Hay algunos como que tienen mucho miedo a la muerte, al no tener más relaciones, a perder el trabajo, o por ahí que están en unas relaciones, entonces a perder vínculos. Y abordar esa especificidad que es muy única de UNE, pero que después uno encuentra de que va encontrando como cosas repetidas en la historia de los demás. Entonces nos damos cuenta de que somos un colectivo, de que no es nuestra culpa, de que no es una forma de dimensionar las cosas cuando estamos hablando de una pandemia. Ahora queda muy claro. Claro, sí. Ahora yo estoy tipo divina, como Ok. bueno, ahora todas estamos como vulneradas por esa pandemia. Claro. Ya sabemos de lo que estamos hablando. Porque además, al ser algo que está tan ligado a algo tan tabú como es el sexo, y además al haber sido como muy atacadas por medios de comunicación y instituciones gubernamentales, instituciones religiosas, etcétera, que siempre ligaron la pandemia a ¿cómo se llama? A la comunidad homosexual, la peste Claro. rosa, a los gays, etcétera, cuando en verdad inclusive fueron problemas que después cuando uno estudia se da cuenta de que la propagación del VIH en el mundo fue muy favorecida por el colonialismo y por la desigualdad de género. Claro. Entonces es Claro. como, me parece que no va por ahí. Claro, sí. La verdadera pandemia. La verdadera pandemia, sí, el sí, colonialismo, sí. sí, total. El imperialismo. Total, ¿no? total. Claro, sí, yo te quería preguntar cómo arrancaste a militar en Rajab, cómo fue tu primer acercamiento, cómo llegás de repente a una orga y ahora estás como en este sector así de coordinación, no solo a nivel local, sino también a nivel regional, ¿no? Sí, ¿Cómo fue tu trayectoria, por así decirlo? Es como un loco, sí. Como bueno, yo conozco en la marcha, dentro del grupo de pares y y empieza a ser un lugar como central. Yo hago terapias de los 15 años, pero en ese entonces comienzo a hacer como una segunda terapia, como yo iba con mi psicólogo y después tipo tenía mi grupo de pares. Y ahí también uno cuando se da cuenta de que la realidad es como colectiva y es algo que nos afecta y que institucionalmente hay un montón de cosas que hay que cambiar, es como uno se va cebando. Y más en grupo. Ajá, ¿no? Claro, como que tal te ayuda una fuerza ahí, yo creo que se genera grupal que te da como más ¿no? Como Total, más sí. fuerza. Empujón. La individualidad en la pluralidad, ¿no? Total, y además hay como toda una historia de sociedad civil que responde al VIH, pero no hay una historia de jóvenes respondiendo Claro. al VIH, porque ahí entra otra desigualdad más,
siempre abajo de todo, ¿no? pero siempre arriba, en verdad. Que es la del adultocentrismo. Claro, sí. Que es la de no considerar que nuestras opiniones valen o que nosotros podemos participar de las decisiones que formen políticas públicas que nos atañen a nuestras necesidades por simplemente ser jóvenes. Claro, no ser tener mayor la de edad. edad. Por Claro. no ser mayor de edad, sí, tal cual, porque ni me hable de no sé, título, porque después Claro, ven un montón de sí, personas sí. que como, bueno, no tenés mucha educación como para estar hablando de lo que estás Claro. hablando, y toman decisiones directamente. Entonces es como esa lucha constante de estar como disputando un lugar en esa agenda política, que igual como que se lograban bastantes cosas, como que yo me diagnostiqué en 2014, como nos abrían bastantes puertas, estábamos en constante diálogo con el Ministerio de Salud. Otras líneas después de la contención son, en Rajab se hace asesoría legal, se hacen, como búsqueda de información estratégica sobre cuáles son los últimos descubrimientos en VIH, porque esto es algo que va cambiando constantemente. Hacemos mucha campaña de comunicaciones, y así como un montón de cosas, ¿no? Pero después lo que terminó pasando es que asumió como un gobierno que no era tan así, Claro. no dejaba tantas puertas abiertas. Claro, sabemos, todos Sabemos cuándo pasó, cómo pasó. Claro, sí. Coincide con algunas crisis varias. Claro, bueno, todo ese momento en el cual veníamos discutiendo acerca sí, PrEP no, sí, indetectable igual intransmisible, veníamos discutiendo todas esas cosas y de repente es como, no tenemos medicación, como... no tenemos Directo, Ministerio claro. de Salud. Y después fue como, no Claro. tenemos Ministerio de Salud y eso ya como, bueno, esto se va a cualquier Claro. momento. A mí lo que me pasó en mi trayectoria personal es que yo en ese momento asumí la coordinación nacional por primera vez de Rajab. En este Con- periodo. con esta hermosa nueva noticia. Ajá. Y yo esa coordinación la sufrí mucho porque era como, de repente encontrarme con que estaba negociando. Digo, yo aprendí, además yo tenía, ¿cuánto? 19, 20 años. Había aprendido a manejarme de alguna manera política con el gobierno anterior. Y de repente con el Era todo de vuelta, claro. como Pedro Robledo, gente. Yo estuve reunido como 6 veces con Pedro Robledo tratando de hacer agenda, que en su momento estaba en la dirección de juventud. Y demasiadas cosas nefastas. Yo como que, primero, como una relación institucional muy privada, como nos recibía en cafés de Palermo, no nos recibía en el ministerio. O sea, Ni siquiera es, o sea, No, sí. es fuerte, o sea, claro, Fuertísimo, el Estado fuertísimo. porque te oculta, ¿no? Es como, bueno, no, esto no y pasa. es te como- te da o sea, como te invisibiliza y te banaliza nos tomamos un café en una cafetería y no te recibo en realidad. Bueno, después como teníamos un par de compañeros que estaban en una situación de vulneración y nosotros cómo los vinculábamos para que el Estado de alguna manera les pueda dar alguna solución habitacional sobre todo, porque en ese momento teníamos un par que estaba viviendo en un hospital porque se había enterado de que tenía VIH ya en estadio... No se había enterado porque él había nacido con VIH. Se enteró de que tenía tuberculosis en un estadio bastante avanzado de su tuberculosis. Entonces quedó en silla de ruedas y vivía en el hospital, en un hospital de Ciudad Evita, porque no tenía dónde ir. Entonces nosotros habíamos acudido a Pedro Robledo, ¿no? Que está en la dirección de juventud. Me enojo cada vez que lo pienso. Y como terminó habiendo una banalización de nuestro pobre compañero, ¿me entendés? De como, que estamos ayudando a el marginal, me explico, como Claro, toda sí, esa sí, sí, secuencia sí. de foto, entonces te ayudo, que fue horrible. Después un par de negociaciones también bastante feas y hasta te digo que bastante como amordazadoras, como que en un momento era como, bueno, si nosotros podemos tener como estos compañeros tuyos trabajando acá en situaciones totalmente precarizadas, te financiamos este proyecto, pero nos tenés que asegurar que esta plata va a figurar como que la usaron ustedes, pero en realidad es para otro lado. Y yo estaba como, no puedo lidiar con todo esto. Y Qué fuerte, sí. porque además, no sé, qué sé yo, no quiero hacerme la red contra mil transitada ni nada como la grande A, pero pienso yo cuando tenía 19, 20 años, Sí. o sea, digo, o sea, como, qué situación más heavy, porque, sobre todo porque
te enfrentás como a gente que ya, o sea, como que claramente está en una situación de poder mucho más grande, digamos. Sí, y piensa usarlo para lo que él quiere, Claro. sin importar lo que... Además nos comentaba de alguno, como el chabón, no sé, tipo, tenía un programa para terminar con los nini, ¿no? Como para que no hayan... Ya el término nini es tipo súper conservador, pero... Y como que eran como, no sé, 2 millones de pesos, que en su momento era mucho más de lo que es ahora, tipo en cuadernos universitarios, para responder a los nini. Es como tu acción no se corresponde con tu objetivo de ninguna manera, cosa rara, que esto, que lo otro. Bueno, y empecé a desarrollar mucho más como mi activismo y empecé a crecer y interesarme por todo lo que es la acción regional, que a diferencia de lo nacional no tiene una línea tan fuerte en contención, sino lo que busca es fortalecer estos movimientos a nivel nacional de jóvenes con VIH. Porque, bueno, en Argentina tenemos un movimiento muy fuerte que es Rajab, que es una organización que ya está hace bastante tiempo militando bastante, y ya tuvo muchos proyectos. De hecho, hace poco acaba de coordinar, es la primera organización de jóvenes en el mundo que coordinó el índice de estigma y discriminación para personas con VIH, que es un modelo de estudio que se hace para medir el estigma y la discriminación que sufren las personas con VIH. De hecho, que se hicieron encuestas acá, hay datos sobre emisiones que todavía no se publicaron, pero es más fuerte, pero bueno, en otros países cuesta más, obvio. Claro. Entonces, como desde lo regional, lo que buscamos es primero captación y búsqueda de fondos de toda la agenda de VIH. Es una agenda, saben que hay organizaciones como, bueno, el presidente de Estados Unidos dona la agenda de VIH, Bill y Melinda Gates, con lo de los iPhone rojos, muchos de los reyes y príncipes de tipo Europa como tienen como sus donaciones, y esas donaciones se canalizan a través de organizaciones que financian, ¿cómo se llama? Sociedad civil. Entonces, un poco desde lo regional, uno lo que va haciendo es como búsqueda de fondos para hacer las intervenciones lo más nacional posible, y después como eso, y que esas intervenciones ayuden a fortalecer el accionar de jóvenes positivos en los diferentes países. ¿Y cómo es Perdón, ¿vos querías preguntar algo? No. Yo quería preguntar como... O sea, iba, pero... en Rajab la cuestión federal. ¿Cómo se gestiona la federalización Tiene como... de la organización? Tuvo muchas épocas. Sí puedo decir que no... por lo menos a esta altura ha tenido momentos en los que era muy fuerte en Capital y como muy débil en otras provincias. Ahora es muy fuerte más en conurbano, que se diferencian totalmente de Capital, y lo es muy diferente. Pero no, estamos presentes casi en todas. De hecho, como yo soy de la época en la que estábamos como en 10 y era como vamos a llegar a todas, y ahora como estamos en todas las provincias, en algunas tenemos grupos de pares frecuentemente, en otras no, en otras tenemos como activistas que están moviéndola, pero que no son visibles. Se le dice un activista visible cuando es alguien que visibiliza su diagnóstico y habla de que vive con VIH. Entonces, cada provincia tiene como su realidad particular. Bueno, obviamente al sur tenés como uno en una ciudad y otro en otra ciudad que está al lado, pero que están a kilómetros y distancia, entonces no se pueden hacer una reunión de pares. Es como muy diversa la realidad en todas las provincias, pero sí, por suerte con el tiempo Rajab llegó a cierta presencia y los grupos de pares llegaron a ser una realidad casi en todo el país, lo cual fue genial. De hecho, acá mucho tiempo hubo grupos de pares, después la pandemia complejizó todo. Porque bueno, juntarse una vez por semana es medio imposible. Ahora estamos como lidiando con eso, con Zoom y haciendo como cosas semipresenciales, pero sí, un poco en eso. ¿Vos querías preguntar algo, Juan? No, que me parecía interesante lo que decías de que cuando asumiste esta nueva parte más de Latinoamérica regional, digamos, Sí. que está bueno porque es obvio que por cada parte es necesario afianzar eso, ¿no? Y como vos decís, qué bueno que haya alguien que diga, bueno, voy a ir a buscar plata, a ver si consigo por acá o qué recurso puedo conseguir para seguir afianzando toda esa estructura que vos mismo la pasaste al haberla transitado y haberla conocido, digamos, como que te da más fuerza, más orgullo, yo creo, ¿no? Sí. Como para decir, bueno, funciona lo que estamos trabajando y quiero poder ganar más derechos, conseguir más cosas para este grupo, entonces... Sí, algo que ahora es como un logro después de mucho tiempo haberlo trabajado y haber hecho tipo toda esta búsqueda de conocer redes y organizaciones de todo el mundo, es que hay muchos de los proyectos que estamos haciendo ahora que son proyectos que implementamos jóvenes con VIH financiados por jóvenes con VIH.
Wow. Como, ahora, por ejemplo, Rajap está haciendo un par de proyectos financiados por la Red Global de Jóvenes con VIH. Entonces como que se logra una articulación muy interesante, muy copada y con una perspectiva además de salud que es interesante, porque cuando uno va a lo que está atrás de nuestros discursos es simplemente... Siempre termino tirando hate a los médicos. Pero es simplemente que concibamos los sistemas de salud como cosas que no tienen que ver solamente con la persona que tiene el título y que tiene Claro. y te hace la receta, sino como una realidad psicosocial súper compleja y que necesita ser abordada desde diferentes disciplinas y con diferentes aristas. Una de esas, o sea, una de las formas de abordar cualquier realidad de salud, sea VIH, sea otra, es mediante las comunidades que lo estamos viviendo, los territorios que lo padecemos, que nos vemos afectados por ella, pero que nos encontramos también para como responder a eso. Zarpado, increíble. Sí. Y estos encuentros que hacen en Rajab, que vos contaste, por ejemplo, que el primero fue en Chapadmalal, ¿cómo, o sea, se siguen llevando a cabo? ¿Cómo fueron modificados mediante la pandemia y bueno, ahora, por ejemplo? Bueno, se fueron haciendo todos los años. De hecho, vamos por el 10º encuentro. En la pandemia hubo un parate. Estos son encuentros como federales, ¿no? Federales, sí. Como nos juntamos como de todo el país. Antes era una vez por año. Después en un momento fue como estresante, ¿no? Porque como organización, si todos los años tenés que hacer un encuentro, ya en un momento eran como de 300 personas. Es como, bueno, medio que sos una organización de encuentro. Claro, y con una agenda encima como de... Claro, porque ahí la idea es talleres. encontrarnos, dar talleres, fortalecimiento institucional, mucha contención también, obviamente. Son claves, porque si vos tenés un pibe en Mendoza, que es el único que sabemos que vive con VIH, que es joven y que tiene un montón de ganas de hacer cosas, que esto, que lo otro, quizás le cuesta, quizás no es visible, pero quizás cuando viene un encuentro donde de repente se encuentra con 200, 300 personas que están en la misma, que son jóvenes con VIH, se capacita, se forma, se da cuenta de otras trayectorias de activismo, ¿no? Yo como cuando entré en lo regional fui muy inspirada por otros activistas, Laura Angelis, por ejemplo, de Puerto Rico, o Raúl, otro activista joven con VIH de México, que yo veía, wow, como todo lo que se puede hacer y ahora, y imagínate todo lo que se puede hacer después. Entonces eso a uno, tal cual como decían, como le da coraje, le da menos miedo a afrontar como esa realidad. Claro, te inspira. Sí, total. Seas un pibe que necesita armar un grupo de pares en Mendoza o que estés apuntando a como cualquier cosa. No sé, meter el tema en como una discusión en tu facultad o simplemente algo que uno dice como, bueno, tan individual pero súper importante como contárselo a tu familia. Claro. Porque la verdad es que hoy la realidad de muchas personas con VIH es que solamente lo saben sus médicos infectólogos si es que van a atenderse. Como Claro. que si ves que van a ir al médico a atenderse. Y los médicos es de público conocimiento que muchas veces no tienen un abordaje muy correcto, ni emocional, ni nada. Me encanta cómo lo suavizaste un Claro, montón. sí, Es sí, como, sí. Sí, yo creo que ya la política se me metió como mucho en la cabeza, ¿no? Porque yo antes con 19 años caía y era como los odio, como los detesto las experiencias que uno vive con ellos, como, no sé, hay un montón de cosas además que yo aprendí con la sociedad civil, no sé, por ejemplo, esto de que hoy se sabe de que una persona que vive con VIH, que está en tratamiento y es indetectable, Claro. o sea, que la cantidad de virus que tiene en sangre ya es como muy suprimida y muy pequeña y no se puede detectar con las máquinas porque estuvo en adherencia y tomando el tratamiento, es imposible que transmita el virus. Nada, lo sabíamos hace un montón de tiempo. El tema es que para que un médico lo diga, el primero tiene que aprobar la OMS. Y es ahí donde hace sentido, tipo, todo Claro. no, y se va por otras cosas, entran 50 intereses. Claro, 50, sí, hay de mucho repente una dinero, agenda claro. que Claro, sí, y la agenda internacional además es re pesada porque nosotros estamos hablando como de derechos sexuales y reproductivos, hay países que tienen una agenda en contra de Sí, eso, sí, sí. muchos en Latinoamérica. Y un bache muy grande en lo que respecta a educación sexual integral también, ¿no? Como... Sí, ni hablar, además como es como un todo, ¿no? Digo, esta vulneración que vivimos como persona con VIH está muy relacionada a la salud sexual, a la educación sexual integral, está muy relacionada a la desigualdad de género, está muy relacionada a la desigualdad económica, además que somos la región con más desigualdad económica de todo el mundo, y esas cosas afectan constantemente a las personas que vivimos con VIH, y por eso es muy importante que nos organicemos, que nos encontremos,
porque es la forma más efectiva además de combatir a la pandemia. Yo nunca menciono esta parte, pero bueno, siempre es como importante dialogar con estos sectores que muchas veces no piensan lo mismo que une, ¿no? Pero si lo quieren pensar así cínicamente, si nosotros nos juntamos, actuamos en contención y nos cuidamos entre nosotros, generalmente tomamos la medicación. Y si tomamos la medicación, indetectable es igual intransmisible, estamos luchando muy fuerte en contra del virus. La política de la abstinencia no existe. El forro sabemos que es un método que es súper efectivo en términos como causales, pero poco efectivo en términos de sociales, ¿no? Como que es súper difícil que la gente entienda, a veces lo entiende, a veces no lo usa, a gente le gusta más, a gente le gusta menos, hay gente que dice que puede, hay gente que dice que no puede, hay como todo un espectro que uno lo va abordando, que obviamente siempre que tengamos relaciones sexuales que sea con los métodos anticonceptivos que elijamos, el preservativo es el único que protege de la mayoría de las ITS. Pero bueno, después en lo particular hay un montón de variables. Entonces, la política de prevención del VIH para mí más efectiva es que nos organicemos entre nosotros. Sí. Es eso. Sí, tal cual. Quería preguntarte cómo pensás que, o cómo influyó tu elección, ponele, de carrera. Sos estudiante de psicología, ¿no? ¿Cómo se retroalimentó de este activismo? ¿Cómo se retroalimenta? ¿Cómo es la relación ahí? Porque vos hablas mucho también de la importancia de la contención en estos espacios, ¿no? Y del abordaje como más integral de la cuestión de salud, y sabemos que sobre todo, bueno, antes de la pandemia hablar de salud mental era todo un tema. De repente empezó a estar en la boca de todos porque la gente se dio cuenta de que, la gente puede tener cuestiones. Sí, el padecimiento mental es un padecimiento real. Claro. Bueno, yo cuando me diagnostiqué VIH estudiaba cualquier otra cosa, estaba en el conservatorio de piano. Como me quería hacer música, estaba como en esa. Y después, con el activismo y con la militancia, dejé en verdad un poco los estudios de lado. Y no me convencía por nada, como que decía psicología, esto, lo otro, pero yo le mandaba como constantemente al activismo, que hoy encima es un poco mi agenda de trabajo. Entonces, como siempre tengo como ahí esa pelea de siempre quiero trabajar, porque además trabajo por suerte, trabajo de lo que me gusta, y nunca quiero estudiar. Pero cuando conocí muchos aspectos de la psicología, como que la psicología es salud, es una salud que está marginalizada por el sistema porque la gente no valoriza la importancia de un abordaje psicológico de diferentes situaciones y numerosas en todos los ámbitos que podamos imaginar. Y después, bueno, y ahí me fui como interiorizando más en temas relacionados a eso. A mí me pasaba que además me encontraba con psicólogos, ya está, mi top 2 de odio. Me encontraba con psicólogos y era como, bueno, experiencias muy nefastas, decían cosas, aseguraban muchas cosas a la ligera. De hecho, siempre uno escucha historias de padres de que se lo contaron a psicólogos y el psicólogo de repente en una sesión de terapia te dice, no, bueno, pero no podés compartir el mate. Y es como, bueno, informate. Tipo, haces una máquina del tiempo en una sesión terapéutica y me llevas a los 70. Claro. Y bueno, después toda una perspectiva de salud pública también digo, como para mí el terreno que tenemos que sacarle en términos de salud a los médicos, tenemos que ganarle las comunidades, tienen que ganarlo, bueno, los enfermeros que ni siquiera son considerados personales de salud en algunos lugares, y también tienen que ganarlos los profesionales de salud mental, porque además la salud mental... bueno, en VIH muchas veces como se maneja diferente porque tienen guías muy estudiadas y muy trabajadas a nivel internacional, etc. Entonces, por ejemplo, yo cuando recibí el diagnóstico, a mí el diagnóstico me lo da una infectóloga, pero acompañada de una trabajadora social y una psicóloga, que después acompañó un poco mis primeros tiempos de diagnóstico, los 6 meses una vez, después de que uno recibe el diagnóstico, los 6 meses está estudiado de evidencia de que son 6 meses claves para saber cómo la adherencia va a afectar y va a poder combatir contra el virus, cómo después uno se va a relacionar con la medicación a lo largo de toda tu vida que la tomes. Entonces es muy importante siempre tener la salud mental ahí en cualquiera de los ámbitos de salud para que uno no vaya a un hospital y termine saliendo más angustiado de lo que sale sano, que es generalmente lo que pasa últimamente.
Pero sí, después hay un montón de trabajos prácticos que los pude hacer re fácil, porque meto VIH en todo. Bueno, Me encanta. Sí. es lo que te pasa por el corazón, entonces es como más fácil. Sí, total, re. Entonces como que siempre lo voy llevando ahí, porque además me gusta aprender al respecto. Y ya estoy hace tanto tiempo y es como, bueno, ya sé más o menos que a lo largo de mi vida, a menos de que pase algún imprevisto, voy a seguir en esto. Porque me apasiona bastante lo que es como salud y educación en torno a temas como como la identidad de género, como la sexualidad, etcétera. Y bueno, para más o menos ir cerrando, ¿cómo para la audiencia, cómo nos podemos acercar a Rajab? ¿Dónde encontrarles? ¿Cómo encontrar también la red latinoamericana? ¿Dónde seguir? Las redes. Dije que las iba a repasar antes de entrar y no lo hice. Pero la Rajab, Rajab tiene un lema que es "No estás sole", que es de hecho el lema con el que yo entro a la red y todavía lo estamos trabajando. Entonces, si tenés entre 14 y 30 años y vivís con VIH, si no tenés entre esa edad y vivís con VIH, contactate igual en la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos en Facebook, Rajab_ en Instagram y en Twitter. Y ahí vamos a poder como ingresarte al grupo de padres, que es un grupo de súper contención, súper confidencial. De hecho, en los 10 años que llevo, la confidencialidad siempre es como el primer principio que todos sabemos que tenemos que respetar. Y después a J+LAC, esas son las abreviaturas, porque viste que son nombres raros. Sí. Entonces Rajab y J+LAC. Y a J+LAC también Jóvenes Post-LAC en Instagram y Jóvenes Positivos de América Latina en Facebook. Genial. ¿Vos, Juanpi, tenés alguna preguntita para cerrar? No, agradecerte nada más por haber venido. La verdad es que tiraste 1000 data, me encanta, Sí. muy bueno, con varias aristas. Me gusta el toque político y esa militancia, Sí. porque creo que es una forma de actuar concretamente. Sí. Así que, desde mi lugar, muy agradecido por ese trabajo. Sí, realmente muy agradecidas de tenerte acá. Un honor además, tipo, saber y tener de primera mano que nos cuentes como también toda tu trayectoria política y de militante es muy, muy valioso. Y no sé si querés agregar algo más, contar algo más a la audiencia, difundir algo. Nosotros siempre decimos que el espacio está abierto, los micrófonos siempre están prendidos. Hoy y siempre, cuando tal cual. me parece que ya te le puedo comprometer para cuando tengas esas estadísticas en Misiones. Sí, tal me cual. parece que por está favor. bueno Yo lo anoto, ¿eh? No, en serio. Sí, apenas. Porque nosotros siempre somos de que necesitamos esa data, esas cosas, esos números duros, digamos, como para realmente poder trabajar sobre ¿no? Porque con esa información se trabajan políticas públicas, se trabaja ganar derechos y todo eso. Entonces, si no hay nada de eso, o si nos hacemos los boludos con eso, me parece que Sí. así termina, no termina funcionando, digamos, en las redes, digamos. Sí. Yo siempre voy como más a lo político, pero algo que me parece muy importante para la audiencia es... A ver, es una realidad que hay un montón de personas hoy en día que viven con VIH en Argentina. Esas personas no son solamente gays. Es una realidad que viven un montón de identidades de diferentes maneras. Hay unas poblaciones que son más vulneradas que otras, pero es como una epidemia igual. De hecho, es sabido que, por ejemplo, pasa que muchas mujeres que cuando se diagnostican con VIH, la mayoría suelen ser en procesos que están relacionados a... ¿cómo se llama? La maternidad. Sí, eso es. La gestión, que te tenés que hacer como los análisis ahí. Muchas mujeres se enteran como en ese entonces, porque no hay otras instancias en las que uno dice como, bueno, me voy a hacer un test. Es súper importante hacerse el test porque uno no es que vas a tener síntomas, no es que te vas a dar cuenta, uno nunca sabe, y entre más temprano te enteres mejor. Entonces, si sos una persona que tiene una vida sexualmente activa, cada 6 meses hacerse el test es gratuito, es confidencial. Sí, eso es lo más importante. Hay test rápidos también, hay análisis de sangre. Después, y hay muchas personas que viven con VIH y no lo saben, como muchas a veces decimos como, bueno, yo no vivo con VIH, entonces esta es una realidad que como, bueno, no me interpela, pero en verdad sí, porque quizás si otra persona que no vive con VIH
se informa, se mantiene al tanto acerca de no reproducir prácticas discriminadoras y que estigmatizan a las personas que vivimos con VIH. Quizás pueda ser la oreja que ayude a una persona muy querida que no sabe que está pasando por eso para que pueda sobrellevar el virus, adherir a su tratamiento, pero sobre lo más importante, que siempre lo decimos en Rajab, adherir a la vida, que es lo más importante. Porque, nada, yo puedo tomar la medicación, pero si no quiero vivir no tiene sentido. Claro. Entonces ahí no hay política pública, no hay medicamento, Nada por que- más pro, no hay vacuna de 6 meses y todo lo que se habla ahora de que hay sí. para las personas con VIH. Si no tenemos adherencia a la vida, eso es inservible. Entonces, siempre estar al tanto de que es una realidad que nos interpela a absolutamente todos y que si sabemos sensibilizarnos al respecto, podemos ayudar a alguien que no sabemos y que queremos mucho. Buenísimo, hermosas palabras para terminar esta gran entrevista. Te agradecemos muchísimo, H, por No, haber gracias por el estado espacio. con nosotros y sos más que bienvenida Voy a volver. las veces que No me quieras sacas más. volver. No, que real, ultra bienvenida. Y bueno, y quedamos para ese informe. Esa presentación del informe, sí, Sí. re. En cuanto lo sepa, bueno, como que ya tengo el contacto, así que voy a ir avisándoles. Genial, muchísimas gracias. Bueno, estuvimos charlando con H. Dalmau, que es estudiante de Psicología de la UBA y forma parte de la Coordinación Regional de la Red de Jóvenes con VIH de América Latina y el Caribe Hispano y del área del desarrollo institucional de la RAJAP, que es la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes con VIH. Ahora, ¿te parece, Juanpi, que nos vayamos a un corte? Que Claro que sí. ya se viene After Hours in Tokyo en un momentito. Vamos a escuchar Ya llegó una Sole canción Ho. rápida y cerramos este programa. Quédate acá.